Las actas de las sesiones número 7 y número 8 se ponen a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. A través del sistema de ley de lobby, solicitudes de audiencia con esta comisión derivadas por el diputado Fernando Borges. La primera requerida por el señor Gustavo Baer, de la Corporación Comunidad y Justicia, a fin de exponer su postura sobre el proyecto de ley boletín 13.893 en tabla. La segunda pedida por el señor Sebastián Cáceres, del Observatorio de Derechos Humanos, para apoyar la tramitación del proyecto de ley que crea el Plan de Formación Ciudadana para establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, en materia de violación a los derechos humanos. 4 informes elaborados por la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional relativos a salud mental escolar, en respuesta a requerimientos parlamentarios sobre la materia. Salud mental escolar en Chile, salud mental escolar en Estados Unidos, marcos legales y programáticos, salud mental escolar en Noruega, legislación y políticas de salud mental escolar, el caso de Inglaterra. Ordinario 16 del presidente de la CONFEMUT, señor Arturo Escares, por medio del cual se refiere a la pertinencia de entregar asignación de zona a los asistentes de la educación. Según la ley 21.109, artículo 12º transitorio, que contempla un estudio que ya fue entregado a la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso Nacional el año 2020. Sostiene que han solicitado en reiteradas oportunidades un pronunciamiento a las distintas autoridades sin tener una respuesta concreta sobre la materia y ya han transcurrido más de 3 años a la espera de este beneficio. La Confederación ha realizado consultas a la Contraloría General de la República sobre la pertinencia de la asignación, la que resuelve que dicho beneficio es de competencia exclusiva del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Solicitan gestión y apoyo para los asistentes de la educación de los servicios locales de educación pública para que perciban esta asignación. Adjuntan dictamen de la Contraloría y el estudio realizado por el Ministerio de Educación. Comunicación de las presidentas de los centros de padres, madres y apoderados del Liceo 1 Javiera Carrera, señora Marisol Valenzuela, del Liceo Darío Salas, señora Caterín García, quienes solicitan audiencia con la comisión a fin de dar cuenta de la situación que afecta a la educación municipal en la comuna de Santiago. Correo electrónico de la estudiante de la Universidad Arturo Prat de Iquique, señora Doris Espinosa, quien señala que viene arrastrando desde 2018 hostigamiento de parte de la universidad, la que ha presentado documentación falsa ante la Superintendencia de Educación Superior, que han cerrado su caso sin permitirle defenderse. Manifiesta que sufre de discapacidad física y este año, debido al COVID-19, la universidad no le ha permitido estudiar en forma remota, lo que la está perjudicando, pues le queda 1 año 6 meses para terminar su carrera, lo que la llevará a perder la gratuidad. Relata detalladamente su caso y señala que a pesar de todas las gestiones que ha realizado a través del Ministerio de Educación, incluso a través del Presidente de la República, no ha logrado una solución. Solicita apoyo urgente a esta comisión. Adjunta 16 documentos para dejar testimonio de la burocracia y la poca transparencia, ya que en dos meses aún no ha podido tener acceso a sus clases. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. Se ofrece la palabra a los parlamentarios y parlamentarias sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre temas varios. Diputado Maya. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todas y todos los miembros de esta comisión. Es un agrado estar en una nueva jornada de trabajo con ustedes, sobre todo hoy que tenemos una importante sesión para discutir graves incidentes en los establecimientos educacionales y la política de reactivación educativa integral que el gobierno nos propone. A propósito de eso, les quiero presentar el caso de la escuela Raúl Silva Arriagada en Arica y solicitarles su colaboración para lograr mejorar las condiciones precarias en que sus niñas y niños se encuentran estudiando actualmente. Visité esta escuela, la I-15, hace algunos días y la verdad es que fue una experiencia muy preocupante y muy angustiante. El establecimiento se construyó en 1965 y a la fecha no ha recibido ninguna reparación estructural. Los daños estructurales que tiene son enormes y tienen a la comunidad educativa expuesta en muchos sentidos. Recibí muchos antecedentes y constaté los daños, pero hubo una cosa que expresó mejor que cualquier dato la urgencia que viven. Niños y niñas de prekinder, de segundo básico, se acercaron a mí y me dijeron: tío, hay un gas fuera de la sala y hay que sacarlo porque es peligroso. Tío, hay que arreglar el piso porque nos caemos cuando jugamos. Tío, tenemos que hacer educación física a todo sol. Son niños y niñas. Niños y niñas que deberían estar jugando,
que deberían pedir juegos, pero no. Piden no caerse en el patio por los hoyos. Piden sacar el bidón de gas que tienen afuera de su sala. Piden que arreglen el patio de atrás. Apoderadas me cuentan cómo construyeron una sala de música con trozos de cholguán, trupán y materiales ligeros. La necesidad de contar con un techo en la cancha, con sombreaderos, porque no tienen sombra en una arica donde las nubes son escasas y el sol pega fuerte todo el año. El cierre perimetral es bajo e inseguro. Por esa razón constantemente sufren robos. La salud de estudiantes, profesores y profesoras de la comunidad educativa en general está en riesgo, no solo porque el colegio se está cayendo a pedazos, sino porque tienen techos con asbesto, y es sabido el daño a la salud que esto genera. La reconstrucción de esta escuela es urgente, para poder garantizar el derecho a la educación de sus estudiantes, para que reciban una educación pública, digna y segura. Por eso les pido que consideren lo siguiente. Como ya mencioné, la escuela no ha sido reparada estructuralmente desde 1965, año en que se construyó. Niños y niñas desde prekinder hasta octavo básico sufren día a día los graves deterioros estructurales del establecimiento, tales como techos de asbesto, pisos con grietas y hoyos, sistema eléctrico deficiente, alcantarillado en mal estado, servicios higiénicos indignos, nulos sombreaderos en los patios, nula seguridad y una cocina que no cuenta con la seguridad necesaria para otorgar a los y las estudiantes la alimentación correspondiente. Estos deterioros tienen como consecuencia que los niños y las niñas del establecimiento se expongan constantemente al sol en los recreos, que sufran accidentes producto del estado peligroso de los suelos, y que la escuela ha estado expuesta durante los últimos 10 años a constantes robos de implementos tecnológicos, útiles escolares y alimentos, por su nula seguridad. La dirección del establecimiento intentó en 2 ocasiones gestionar ayuda desde las autoridades. El año 2016, la Superintendencia de Educación informó el inicio de un proyecto que tenía por objeto la remodelación de la escuela, y el año 2018 el Servicio Local de Educación Pública, SLEP, fue oficiado por la Superintendencia para iniciar un proyecto de construcción. Lamentablemente, ninguna de las 2 instancias se concretaron. Es importante hacer presente que, una vez más, es insólito que la escuela se sostiene por la autogestión de padres y apoderados, quienes, con recursos propios, han solucionado, en la medida de lo posible, algunos de los tantos requerimientos estructurales del establecimiento. Por estos antecedentes, quiero pedirles que, por su intermedio, presidente, la Comisión de Educación oficie al Ministro de Educación, don Marco Antonio Ávila, al Seremi de Educación de la región de Arica y Parinacota, señor Francisco Valcarce Yancapichún, y a la directora ejecutiva del SLEP Chinchorro, doña Julia Orostegui, para que gestionen las medidas necesarias para iniciar un proyecto de construcción de un nuevo establecimiento para la comunidad educativa de la Escuela Raúl Silva Arriagada de la ciudad de Arica. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Maya, y bueno, agradecemos y empatizamos con la situación descrita. ¿Habría acuerdo para enviar el oficio que ha sugerido el diputado Maya? Habría acuerdo. Gracias, colegas. Puntos varios, diputados, diputadas. Diputada Chicardini. Muchas gracias, presidente. Bueno, vuelvo a la Comisión de Educación para plantear algunas situaciones justamente a propósito de lo que señalaba mi colega que me antecedía la palabra, que nos preocupan bastante y se siguen generando algunos conflictos escolares, y yo por eso también, presidente, valoro la iniciativa que usted ha levantado de poder tener una sesión especial, ¿no es cierto?, en torno a esa materia. Pero quiero hoy día hablarles de un caso en particular. El día 30 de marzo de este año, obviamente, nos reunimos con el director del SLEP de Huasco, junto obviamente a Nicole Tapia. Ella es madre de Vicente, un pequeño que ha sido víctima de agresiones físicas y psicológicas en la escuela Ignacio Carrera Pinto, específicamente de la comuna, en donde en esa reunión obviamente dejamos de manifiesto la preocupación por parte de la madre de estas situaciones que se generan al interior del establecimiento, donde ha faltado acción, ha faltado también medidas por parte de los responsables, en este caso los adultos, los que están al cargo de los niños, niñas. Y esa situación evidentemente hay que a lo menos revisar cuando se le hace esta denuncia a los responsables y que no se proceda en ninguna acción. Fíjese que hay bueno, la madre ahí manifestaba que
que el daño que finalmente hoy día ha recibido su pequeño ha sido lamentable, porque además no solo son los compañeros que en este caso lo molestan, le generan bullying, sino que además hay una mención específica de personal docente que le dicen que el niño es amanerado, por eso que lo molestan. Presidente, eso es impresentable. Fíjese de que la madre también nos decía, yo me cuestiono el haber criado a mi hijo tan tranquilo, porque pareciera ser que debería haberlo hecho más agresivo, ¿no es cierto?, con más fuerza, con más carácter, para que se pusiera a pelear con los niños, en este caso sus compañeros y compañeras de curso, para que no se les siga pasando a llevar. Eso no es posible, o sea, de que una mamá se cuestione aquello, yo creo que estamos en un muy mal escenario, presidente. Quiero agregarle algo más. De hecho, la madre hizo también las denuncias al Tribunal de Familia, porque en varias ocasiones el niño ha terminado en la atención de urgencias, entonces no es menor. Y fíjese que el tribunal ordenó ciertas medidas, pero que la madre denuncia de que todavía el establecimiento educacional no cumple. Nosotros cuando estuvimos con el director del SLEP se comprometió a que iba a revisar la situación, que iban a tomar medidas, pero hasta el momento no ha pasado absolutamente nada. La Superintendencia de Educación abrió un proceso de fiscalización, dado que los antecedentes aportados detectan un presunto incumplimiento de la normativa educacional. Por eso que, presidente, es tremendamente importante de que se puedan adoptar las medidas y acciones rápidamente, pero pareciera ser de que todas estas instancias en las cuales ha recurrido la madre no ha llegado a un buen puerto. Entonces, por eso yo llego a esta comisión para solicitar oficiar al director del SLEP de Huasco, a fin de que pueda informar las razones por las cuales hasta la fecha no ha adoptado las medidas comprometidas en la reunión realizada, además indicar qué medidas ha tomado respecto al personal docente y directivo de dicho establecimiento educacional para, obviamente, evitar esta normalización de conducta agresiva entre los alumnos y alumnas o esconder hechos de violencia. También oficiar a la Dirección de Educación Pública a fin de que informen respecto a la acción ejecutada respecto, ¿no es cierto?, a la denuncia presentada y también a las medidas adoptadas al respecto para que los hechos de agresión en contra del niño afectado no se continúen repitiendo en dicho establecimiento. Al ministro de Educación, a fin de que analice la denuncia formulada y fiscalice dentro del ámbito de sus competencias estos hechos de acoso y bullying del cual ha sido víctima Vicente. También a la Superintendencia de Educación, a fin de que informe el estado en que se encuentra el proceso de fiscalización en curso y el resultado de la fiscalización realizada. Y por último, presidente, a la Defensoría de la Niñez, para que fiscalice en terreno los hechos denunciados y adopte también todas las medidas que correspondan dentro del ámbito también de sus competencias, informando, por supuesto, aquello a la Cámara de Diputados. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Chicardini. También empatizamos con la situación que nos ha descrito la comuna de Vallenar y con el acuerdo de la comisión vamos a oficiar a las 5 instituciones a las cuales usted hizo mención. ¿Habría acuerdo? Habría acuerdo. Diputados, diputadas, puntos varios. Diputado Barria. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los integrantes de esta comisión, a los representantes del ministro también. Solamente dos cosas en la misma línea de los SLEP. La verdad que en mi calidad de integrante de esta Comisión de Educación hemos tenido harto trabajo y qué bueno que así sea. He podido reunirme con asistentes de la educación, con los colegios de profesores, me refiero al área del SLEP Yanquihue, región de los lagos, con padres y apoderados y también, por supuesto, Nobleza Obliga, también a quienes a veces se tienen la responsabilidad de cómo mejorar este tema, con la señora Claudia Trillo, que es la directora del Servicio Local de Educación Pública, y a través de su intermedio, presidente, solicitar que nos hiciera llegar los planes que tiene con respecto a algunas situaciones que han aparecido en infraestructura, en respuestas bastante lentas, que podrían tener una eventual justificación y ver cómo las podemos corregir, si eso es lo que nos mueve. También las propuestas que ha trabajado junto con las comunidades respectivas y que también que con mucha sinceridad los SLEP se atrevan a señalar qué cosas debieran mejorar. Por ejemplo, ella nos señalaba que están sujetas a esta especie de presupuestos anuales, que sabemos que los que somos de comunas, que también tuvimos la experiencia en la gestión territorial, hay cosas que hay que resolverlas ya, no pueden pasar por presupuestos año tras año o modificaciones que demoran mucho y que en definitiva
las respuestas tardan tanto que se empieza a generar una percepción negativa con respecto a la implementación de este sistema de trabajo. Así que en ese sentido reitero que desde Sleptech y Enkiwi nos haga llegar sus planes, las propuestas y reiteramos con la confianza que amerita qué cosas debiéramos nosotros contribuir a mejorar y que por supuesto el Ministro de Educación las haga suyas y se planteen estos temas, porque flexibilidad se requiere para que puedan mejorar. Modificaciones presupuestarias en la medida que cumplan con la normativa también, pero no que sean, esto no es impuestos internos, no es la Tesorería General de la República, es educación y los problemas hay que resolverlos mucho más rápido para que tenga vida este proceso de desmunicipalización que hoy día está con una hoja crítica, con una mirada crítica, pero que creo que podría mejorar en la medida de que recojamos aquellos planteamientos. Y por último, también a través suyo al Ministro de Educación, tenemos problemas en la comuna de San Pablo graves. Ya llevan prácticamente 5 días de movilizaciones los profesores, las profesoras, asistentes de la educación, por el no pago de las cotizaciones previsionales de parte del municipio de San Pablo, Departamento de Educación. Además, algunas deudas que se debían descontar por planillas no se habrían pagado por parte del cuerpo edilicio. Tenemos una comunidad que también ya tiene ciertos grados de solidaridad con este movimiento, pero familias cuyos hijos están no yendo a clase. Así que también pedirle al Ministerio que se haga parte en este tema con respecto a la situación que pasa en la comuna de San Pablo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Barría. Vamos a hacer mención justamente a estos dos oficios y con el acuerdo de la comisión van a ser enviados por parte de la misma. Habría acuerdo entonces. Diputados, diputadas, puntos varios. Quisiera brevemente hacer un puntuario como presidente de esta comisión que tiene que ver con una situación de la que el Ministerio de Educación está al tanto. Se trata de 120 estudiantes de la comuna de Caldera a quienes hasta la fecha el Estado no ha sido capaz de garantizarle el acceso a un establecimiento educacional. Estamos hablando de 120 estudiantes de esta comuna a quienes se le está vulnerando un derecho constitucional y que se encuentran hoy en una situación bastante delicada, ¿no? Con fecha 13 de abril, la alcaldesa de la comuna, Brunilda González, envió al Ministerio de Educación una presentación acerca de este tema proponiendo dos alternativas para que en dos establecimientos de la comuna, en la escuela Manuel Orella y también en la escuela Byron Gilux, se pueda aumentar la matrícula realizando una modificación en lo que respecta al reconocimiento oficial de los establecimientos que es hoy día el principal obstáculo que tienen estos recintos para poder albergar a más estudiantes. Quisiera, a través de esta comisión, enviar un oficio al Ministerio de Educación para que se pueda responder a la brevedad a este planteamiento realizado por la alcaldesa, dado que estamos hablando justamente de la condición de 120 estudiantes que hoy día no están teniendo derecho a acceder a una educación como cualquier estudiante en un recinto público de la comuna de Caldera. Y por tanto reiterar esta solicitud para que se pueda dar respuesta por parte del Ministerio a través del Servicio Local de Educación a la situación por la que atraviesan estos 120 estudiantes. Por supuesto con la venia del resto de los integrantes y las integrantes de la comisión. Bien, colegas, bueno, aprovechamos de saludar al subsecretario de Educación, al subsecretario Cataldo, quien nos acompaña en esta sesión. Esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley de origen en moción de los diputados y diputadas Daniela Chicardini, Pamela Giles, Erika Olivera, Camila Rojas, Juan Santana y Marisela Santibáñez, y de los exdiputados y exdiputadas Natalia Castillo, Maya Fernández, Gonzalo Fuenzalida y Camila Vallejo, que modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado de Establecimientos Educacionales para reforzar la normativa sobre convivencia escolar considerando el respeto de la identidad sexual y de género y sancionar toda forma de discriminación basada en estas circunstancias, que se encuentra en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. En razón de lo anterior, escucharemos a los siguientes invitados a quienes le hemos otorgado un tiempo de exposición de 10 minutos. Le damos la bienvenida a la coordinadora de la Unidad de Legislación y Políticas Públicas de la Asociación OTD Chile, señora Emilia Oyarzún Golcio, al representante de la Red Docente Feminista, señora María Francisca Serrano Álvarez, a la presidenta de la Fundación ELIM, señora Sara Alvarado Flores, y a la presidenta de la agrupación Padres y Apoderados Presentes, señora Tania Lagos Anabalón. Le vamos a dar la palabra para que se realice esta exposición en los 10 minutos que hemos mencionado. En primer lugar, a la señora Emilia Oyarzún Golcio.
Emilia, bienvenida. Hola, presidente, muchas gracias. Buenos días a todos los honorables diputadas, diputados y diputadas presentes. Les agradecemos la invitación a participar de este espacio que es tan necesario para lograr avanzar en el reconocimiento y la protección de derechos humanos de niñeces trans, lo cual desde el punto de vista normativo nos acerca un poco más a alcanzar una sociedad más justa y equitativa. Y es que para lograr analizar la problemática en la que nos encontramos es necesario entender la violencia estructural a la que se enfrentan las comunidades trans, travestis y no binarias residentes en Chile. Violencia que comienza muchas veces desde los círculos formativos de cada familia, espacios educativos, espacios de pares, entornos laborales, servicios de necesidad pública y servicios privados, además de la legislación actual, que si bien ha logrado avances, sigue manteniendo a la población trans en una profunda orfandad desde el punto de vista proteccional del Estado. Y es que de las infancias y adolescencias trans, vale decir, aquel grupo de personas de temprana edad pertenecientes a un grupo especialmente violentado en todas las esferas sociales, sufren la violencia muchas veces sin las herramientas suficientes para poder defenderse frente a esto, donde el desarrollo de su salud mental comienza a deteriorarse día a día. Y es que desde OTD hemos tenido que ver casos donde lamentablemente muchas niñas han tenido que sufrir la violencia desde sus hogares, violencia a la que se enfrentan una vez que comienzan a vivir su identidad de género, autopercibida y por tanto en su expresión de género. Violencia que se replica en espacios educacionales, donde es ejercida en contra suya tanto por sus pares como por adultos responsables de dicho establecimiento, y donde respuestas como la indiferencia, la no denuncia e incluso discriminación y violencia ejercida por ellas en aquellos espacios que debiesen ser seguros y de protección, merman profundamente la autoestima de sus víctimas, potenciando el desarrollo de sentimientos de odio y vergüenza hacia sí mismas, y lamentablemente incrementan la probabilidad de autolesionarse, o engrosar la alarmante cifra de suicidios de las personas trans, desenlaces que hoy nos tienen en este espacio hablando de la necesidad de un Estado que proteja a una población tan vulnerable como la nuestra. En razón de lo anteriormente expuesto, es que debemos señalar que para poder implementar políticas públicas que resuelvan la situación de la violencia cotidiana sufrida por nuestra comunidad, deben haber estudios cuantitativos de nuestra población, para poder de esa forma cifrar las necesidades y legislar en estas materias sobre derechos humanos de un grupo poblacional históricamente vulnerado. Y es que ante la ausencia del Estado como garante de nuestras necesidades, son las organizaciones sociales de las transdiversidades aquellas que dentro de sus limitadas posibilidades han logrado levantar diversos estudios sobre nuestra población, y de esa forma han sistematizado las problemáticas para lograr incidir desde el punto de vista del Estado para que se impulsen políticas públicas que efectivamente nos protejan y promuevan nuestros derechos. En este contexto, OTD, en colaboración con otras entidades afines, lograron desarrollar la encuesta T, como el primer intento por caracterizar a grupos trans y de género no conforme en Chile, y que arroja resultados concluyentes y permite desarrollar un análisis determinante en cuanto a las situaciones de discriminación a las que hemos estado expuestas, además en cuanto a las violencias sufridas por nuestra comunidad a lo largo de nuestra vida, como por ejemplo que el 41,3% de las personas que participaron reconocieron no adecuarse al género impuesto entre los primeros 5 años de su vida, y un 39,4% se reconoció entre los 6 y 11 años, lo que da como el total de que el 80,7% de las personas que se autopercibieron de un género distinto al que se les impuso, y por tanto desde la más temprana infancia se vieron expuestas a discursos transodiantes que pudiesen haber afectado su autoestima y aumentado sus niveles de ansiedad. Siguiendo lo anterior, un 37,8% comenzó a vivir su identidad de género entre los 12 a 18 años, y un 35% entre los 19 y 25 años, resultado que arroja la temprana edad en que las personas trans y no binarias se exponen a la violencia propiamente tal, al expresar su propia identidad, y por tanto comenzar a ver mermada su calidad de vida en espacios sociales, familiares, educativos y de salud, entre tantos otros. Otra lista de preocupación va en el sentido de lo mencionado anteriormente, donde el Estado no da protección ni cobertura a las personas trans en el ámbito de la salud, sobre todo respecto al acompañamiento de la salud mental, y por tanto profundiza el problema de base que empuja a las personas trans desde los comienzos de su vida a una salud mental deteriorada, que finalmente deja a las personas vulnerables a cometer suicidio en algún momento de su vida. Las personas trans y no binarias reconocen su infancia como el primer momento de reconocimiento de su identidad de género, o de una identidad diferente a la de sus padres de la misma edad, expresándose en afinidades a actividades asociadas a otro género, siendo esta situación entendida por ellas como algo malo o que debiese mantener en secreto. La decisión de expresar la identidad en niñas y adolescentes trae consigo, como se mencionó anteriormente, el inicio de una época donde aparecen los primeros actos de violencia explícitos, tales como golpes, castigos o acoso, tanto del grupo familiar como también por compañeros de clase y profesores. Violencias que, ejercidas en las escuelas y lugares de estudios, afectaron a un 40% de las personas que participaron,
donde el 34% declaró haber sufrido una alta o muy alta discriminación entre los primeros 10 a 13 años de vida, donde el rango etario de 13 a 18 años en la etapa educativa es aquella donde se sufre la discriminación en todos sus grados, siendo la discriminación más frecuente el cuestionamiento de sus identidades, con un 50%, mientras que otras formas como haber sido ignorada o agredida física o verbalmente constituyen un 39%, desglosándose en que los compañeros de escuela y amigos son quienes atienden a agredir verbalmente y los profesores y directivos de educación quienes ignoran y cuestionan la identidad de las personas de las transdiversidades. Este constante estrés en razón de estar todos los días expuesta a discriminación y violencia que han incidido en los intentos de suicidio, ya que un 56% de los participantes señaló haber intentado suicidarse, siendo la edad de los primeros intentos por suicidarse aquella entre los 11 y 15 años con un 46%, y un 26% entre los 16 y 18 años. Estadísticas profundamente alarmantes teniendo en consideración que por ser una persona trans se está considerablemente más propensa a suicidarse, ya que es la respuesta que surge para lograr huir de la violencia sufrida en todos los días y donde finalmente la espiral de violencia a la que se enfrentan las transdiversidades concluye en suicidio o en un delito de odio en muchos casos, lo que provoca finalmente la brecha de esperanza de vida de 35 años para una persona trans versus los 80 años promedio de una persona cisgénero en Chile. Y es que lamentablemente, en razón de lo anterior, para José Matías el Estado llega tarde, porque si bien actualmente contamos con la Ley de Identidad de Género y la Circular de Educación 0812, estas son insuficientes para detener la violencia que se sigue dando en todos los días en los espacios educativos. Y es que materias tan importantes como la protección y reconocimiento del derecho humano a la identidad necesita una mayor protección normativa para su correcta aplicación en la sociedad, porque cuando estas materias quedan en una norma de jerarquía inferior a la ley, abre la posibilidad a arbitrariedades por parte de la autoridad de turno a cargo de la superintendencia, o derechamente su incumplimiento por parte de las autoridades educativas a cargo de aplicarla en sus establecimientos educacionales. Y por tanto, es imperiosa la necesidad de que estas materias queden finalmente reguladas en normas como la Ley General de Educación, la Ley de Jornada Escolar Completa y la Ley de Subvenciones, y de esta manera otorgar una correcta protección de derechos, toda vez que el derecho humano a la identidad y a ser reconocido por el nombre social y expresión de género son derechos autónomamente reconocidos en virtud de la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se enlaza con el artículo 8 de la Convención sobre Derechos del Niño, las cuales existen para prevenir que estas fatales historias que son comunes dentro de nuestras experiencias vitales se sigan replicando en el futuro. Y es menester, por tanto, que para poder cumplir con la debida protección de estos derechos se regule lo concerniente a su aplicación, donde la llegada y acercamiento a la comunidad educativa de la norma debe hacerse plasmándola en los reglamentos internos de cada institución, pudiendo acceder a ella tanto sus estudiantes como sus padres y apoderados. Contexto en el que también deberían incorporarse los protocolos de abuso sexual, acoso sexual y prevención del suicidio, así como de la desvinculación de profesores y funcionarios de la educación que hayan cometido actos de discriminación, acoso o abuso sexual, así como también especificar las facultades de quienes están a cargo de la convivencia escolar en las escuelas, de que deben contar con sus facultades y atribuciones claras respecto a materias de sexualidad y género, donde muchas veces los profesores jefes tampoco tienen claridad respecto a dichos protocolos, donde además se requiere especificar las medidas de protección para los estudiantes que fueron víctimas de discriminación, acoso o abuso sexual. Sin duda que para lograr y avanzar en tener una sociedad más justa para el grupo históricamente violentado como el nuestro, son necesarias muchas normas en diversas materias de necesidad pública, donde la educación y la protección de las infancias y adolescencias de las transdiversidades es una arista fundamental, un pilar en el desarrollo humano de la cual muchas veces los estudiantes trans han debido desertar en razón de la discriminación ejercida, y donde una correcta protección puede ayudar profundamente a salvar muchas vidas, y darle a las nuevas generaciones de la sociedad la esperanza de que podrán vivir en un Estado que proteja sus derechos y potencie la no discriminación y violencia en espacios educativos. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, Emilia. Vamos a darle posteriormente a los diputados un paso para que puedan hacerle consultas también, en caso de que así lo deseen. Soledad me decía fuera de micrófono que los otros 3 invitados e invitadas no están presentes. ¿Alguno de ellos se conectó ahora? Ya, perfecto. ¿Y las otras 2 invitadas, al parecer, tampoco están? Bien, entonces para... La señora Lisette nos está diciendo que sí. La señora Lisette Quilodrán está conectada acá. Sara Alvarado igual está presente.
Ya, está Sara Alvarado presente. A Lisette no la tengo en la tabla, dentro de las invitadas. Pero a lo mejor está... Ah, perfecto, perfecto. Ya, tengo acá a Tania Lagos Ana Balún, por eso lo consultaba. ¿Sara está en condiciones de exponer? Sí, tengo la cámara. Ya, no Voy puede a ver encender si- a Sara, ninguna posibilidad. Ah, No puede encender la cámara. Ahí ¿me sí, ven o no? sí, ¿Sí? bien. Ya. Bien, Sara, te damos la bienvenida. Sara es presidenta de la Fundación ELIN y fue invitada a esta comisión también a exponer acerca de este proyecto. Así que 10 minutos para su exposición, Sara, y la escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Muchas gracias por la invitación que me han hecho. Soy presidenta de la Fundación ELIN, ubicada acá en Cerro Placeres, calle Las Américas, número 47. Realizo un trabajo voluntario alrededor de aproximadamente 6 años con niños y niñas y adolescentes, en la mayoría de los casos en riesgo social. Bueno, yo les quiero contar un poquito más o menos lo que nosotros hacemos para que ustedes sepan nuestro trabajo. Nosotros trabajamos todos los sábados y recibimos a los niños con desayuno y contamos con clases valóricas. También tenemos 3 talleres, los cuales son cocina, fútbol, manualidades, huerta y taller de música. Nuestro trabajo va dirigido a nuestra comunidad y a sus alrededores. Y en nuestro centro recibimos a niños y adolescentes, entre 5 y 17 años, en donde la mayoría de los casos son niños y adolescentes en riesgo social, como lo decía anteriormente. Nuestra misión y propósito está orientada en restaurar vidas, enfocándonos en que cada niño tiene un propósito, entregándole valores que sirven para la vida, para que ellos vayan por un buen camino. Como fundación comprendemos que cada niño es diferente, ningún niño es igual a otro, ya que cada uno viene de distintas realidades. Nuestro trabajo en terreno hemos palpado distintas necesidades como la carencia de afecto, falta de comprensión, falta de atención, falta de estímulo, despreocupación personal, niños violentados emocionalmente y físicamente, entre otras cosas. La causa y el efecto, una de las grandes problemáticas que pasa en este tiempo ha sido la disgregación de la familia, lo que ha provocado lo dicho en el punto anterior. Nosotros trabajamos a través de estímulos y resultados. A través del tiempo hemos logrado trabajar con los niños y la herramienta más poderosa que nos ha dado resultados ha sido la estimulación, los valores y afectos, obteniendo así frutos favorables para ellos mismos. Hemos visto en ellos superación personal, cambio de actitud, mayor autoestima, sanidad y restauración interior a través de todo lo mencionado anteriormente. Y enfocándonos en el tema por el cual ustedes nos invitaron a participar de esta sección, el tema del bullying. Bueno, para nosotros la tarea no ha sido fácil como fundación, pero hemos logrado poner atención tanto en niños que hacen bullying como el que recibe el bullying. Esto nos ha dado excelentes resultados. Entrelazando el tema que nos convoca en esta sección, sabemos que el bullying es una forma de maltrato físico, verbal y psicológico que se produce entre escolares. Y respecto al tema planteado en el caso de la información que ustedes nos mandaron, de Matías, joven de 16 años que se quitó la vida, nos entristece profundamente este caso y rogamos que no haya más casos como este. En nuestra mirada como ciudadanos comunes, vemos que el proyecto que
se está proyectando es innecesario, porque el acoso y el bullying escolar ya se encuentran sancionados por la ley 21.430 sobre garantía de los derechos de la niñez. Además, este proyecto en sí está enfocado solo en los niños trans. Nuestra pregunta es: ¿qué pasa con los otros niños? Todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos. Es por este motivo que rechazamos este proyecto como ciudadanos. Y bueno, y finalizando esta exposición, decimos que cada individuo es distinto del uno al otro. Con amor se corrige, se instruye, se levanta, se restaura y se edifica. Bueno, esta ha sido mi participación en esta sección como ciudadana común, y por primera vez que estoy ante ustedes. Bueno, esta es mi opinión al respecto del tema que ustedes nos plantearon. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. No se encuentra presente Tania Lagos Anabalón, pero sí está Lisette Quilodrán, quien también entiendo, según lo que nos ha comentado, es representante de la agrupación de padres y apoderados presentes. Así que le vamos a dar la palabra a Lisette para que pueda hacer su exposición en un máximo de 10 minutos. Muchas gracias. En primer lugar, saludarles respetuosamente a cada uno de ustedes. Soy parte de la agrupación Padres y Apoderados Presentes y además soy psicóloga en ejercicio en contexto educacional. Como agrupación estamos aquí para dar a conocer la realidad que están viviendo hoy nuestros establecimientos educacionales, y que acá con este proyecto se está omitiendo o bajando el perfil de las urgentes necesidades que hay en nuestras comunidades. Este 2022 se ha caracterizado por un aumento de violencia grave, en la que se ha manifestado portes de arma blanca, porte de armas cortopunzantes, aumento de consumo de sustancias por parte de los estudiantes, agresiones físicas, psicológicas, entre estudiantes y hacia los profesores. Semana a semana los noticieros están dando cuenta de la grave realidad que apremia una respuesta para el bienestar de nuestros niños y de las comunidades que se sienten sobrepasadas, mientras que en instancias como estas se omiten los problemas de fondo y se priorizan en su lugar temáticas de casos minoritarios. ¿Qué seguridad se les ha entregado hoy a las comunidades educativas? ¿Qué respuesta se le ha dado a la comunidad en general que está siendo afectada? Hemos llegado a extremos de amenazas, de tiroteos. ¿Y cuál es la respuesta legal que se está dando frente a eso? Es fácil abordar temáticas minoritarias, pero es irresponsable cerrar los ojos frente al dolor y la preocupación de niños, apoderados y cuerpos docentes y paradocentes. Me gustaría invitar a aquellos que hablaron acerca de este proyecto a poder recorrer los establecimientos y preguntar qué es lo urgente que se necesita hoy trabajar para los establecimientos, para que verifiquen mis palabras y no nos impongan necesidades que hoy no son las respuestas que más anhelamos. Hay una amplia necesidad de niños que necesitan una respuesta urgente frente a estas temáticas. Existe una deuda por años, por ejemplo, con los niños con capacidades diferentes, necesidades de neurólogos y profesionales afines, infraestructura, y cuando se habla de inclusividad, tristemente no los priorizamos. Qué triste que la palabra inclusividad se transforme solamente en algo ideológico más que en un verdadero sentir de inclusión. El proyecto que hoy se discute es insuficiente y discriminatorio al tratar la temática y dejar un gran y una urgente mayoría sin ninguna respuesta. Exigimos un rol activo del Mineduc, que no se nos imponga parte del reglamento de convivencia desde un escritorio desde Santiago, más bien cuando hay realidades diferentes en las regiones y zonas rurales y los lugares con escasos recursos. Exigimos fiscalización. Hay múltiples protocolos que hoy en día, por ejemplo, no se conocen. Se hablaba recién del suicidio. Por lo demás, aclarar que el suicidio no es unicausal. No se produce un suicidio por una sola causa en una persona, sino que el suicidio es múltiple
las causas que convergen para que pueda realizarse. Y hoy en día protocolos como los protocolos de suicidio son escasamente conocidos en los establecimientos. Exigimos fiscalización, empoderar a las comunidades educacionales y promover la participación de los apoderados. Finalmente, sabemos que es el mayor factor protector que tienen hoy nuestras comunidades, la participación de sus padres y apoderados. Se debe promover el compromiso de la comunidad por completo. Quisiera también señalar algo que me llamó la atención el jueves pasado. En la sesión del jueves pasado se dijo la frase: nos compararon con personas con discapacidad, como una ofensa terrible, de la cual se debía pedir disculpas a la comunidad trans. Discúlpeme, pero ¿de qué estamos hablando? No es una ofensa poder equiparar las necesidades que existen, menos aún cuando se habla de personas que tienen capacidades diferentes. Este proyecto de ley no integra a todos los casos de violencia en niños, no integra a todas las diferencias con las que hay que ser inclusivos y sobre todo es despectiva hacia los demás. Así nunca vamos a lograr solucionar nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Con su exposición hemos concluido 3 de las 4 audiencias que teníamos previstas para esta comisión. Quedan 13 minutos para que se inicie la sesión especial. Por tanto, igual dejo abierto el espacio estos minutos si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, o bien damos por terminada esta comisión y nos abocamos únicamente a la sesión especial que fue convocada para hoy. Diputada Schneider. No, a mí solo me gustaría hacer una acotación, presidente. Muchas gracias. Agradecer también a Emilia por su exposición, a los distintos expositores. Solo una precisión respecto a lo que se señalaba al final. Cuando señalamos que no es correcto comparar a una persona en una situación de discapacidad con la población trans, no tiene que ver con una valoración ni negativa ni positiva de las personas en situación de discapacidad. Por supuesto que ahí se requieren políticas en las que hay que avanzar decididamente. A lo que nos referimos es que es impreciso porque las personas trans no tenemos ningún tipo de enfermedad ni ningún tipo de discapacidad que podríamos tener, pero no lo tenemos por nuestra identidad, sino por otras situaciones podría ser. Pero me parece importantísimo hacer esa aclaración para que no se malentienda el debate que hemos dado de buena fe en esta comisión. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Schneider. ¿El resto, diputados, diputadas? Bien. Entonces nos abocamos a la sesión especial del día de hoy. Le agradecemos a las invitadas por su exposición y a los diputados por participar de esta comisión y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.